¿Cómo está usted? Muy buenos días, gusto verlo. Don Mario Bernal, también, ¿cómo está usted? Acta de oro aquí, don Mario Bernal, ¿no? Gran compositor, artista, músico, poeta, ¿cierto? De un gran linaje familiar. Ya. ¿Toca conmigo usted? Yo toco con usted, señor. Yo pertenezco a su grupo, a su gran banda. Oye, así que don Carlos Cantero, muy buenos días. Buenas tardes ya estamos pasados a las 12. Así que muy buenas tardes. Bueno, y a tantos amigos que son ligados a la cultura. Y bueno, estamos en un pasillo bastante importante. Tenemos a Aida Santelice ahí con el Círculo Literario Manuel Durán Díaz. En el stand número 8 tenemos grandes autores antofagastinos. Ahí toda la literatura antofagastino, de escritores antofagastinos, como Jodorowsky, como ¿cómo se llama? Alejandro Terraza. Tenemos tantos autores que son de acá, de la zona, ¿cierto? A Escármeta. ¿Cuántos podemos tener y encontrar ahí? Y ahí está toda esa literatura más abajo. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Smart Channel. Lo que están viendo ustedes en pantalla es el lanzamiento del libro rojo, El Gran Fraude a la Ciencia, que tuvo lugar en el marco de la Feria Internacional del Libro realizada en Antofagasta. El lanzamiento se realizó el día 12 de julio pasado. Y hoy día, en verdad, queríamos reiniciar nuestras ediciones suspendidas precisamente porque estábamos concentrados, ¿no es cierto?, en preparar adecuadamente y redactar nuestro libro. Pero después de la invitación que se me hizo por Antofagasta TV para hablar precisamente sobre mi libro, vieron otros nuevos capítulos donde el pasado 23 de julio el señor gobernador de Antofagasta, don Ricardo Díaz, pidió ejercer su derecho a réplica por algunas expresiones que se señalaron en el programa al cual yo asistí. La verdad es que en una primera idea no era mi intención, digamos, responder a los dichos del señor gobernador. Pero yo a mis tres maravillosos hijos les he enseñado que uno no puede quedarse con las cosas que cree que son injustas o que estima que no corresponden a la realidad, porque la rabia que uno acumula no es bueno. Y por lo tanto siempre les he enseñado a expresar justamente, y es lo que voy a hacer hoy día. No se trata de decir en una primera reacción, ¿no es cierto? No se trata de decir, no, es que el gobernador es como No, también le he enseñado a mis hijos a ser respetuosos, a expresarse con respeto y sobre todo con fundamentos. Es lo que voy a hacer hoy día.
Para contextualizar un poco el tema y para también hacer una pequeña introducción. Bueno, lo primero que debo decir es que respecto de cualquier libro, es el autor quien define el propósito, qué es lo que busca, qué es lo que quiere provocar, ¿no es cierto? Bueno, y en el caso de Rojo, el gran fraude a la ciencia, no es otra cosa que generar reacciones frente a lo que yo llamé prácticas de la mala política. En el libro, ya lo he dicho en otras ocasiones, se mezclan diversas malas prácticas como el tráfico de influencia, el conflicto de interés, las faltas de probidad, la administración desleal y otras más. Y ese contexto es el que, de acuerdo al análisis que yo realizo, es el que explica, ¿no?, por qué se llega a cerrar un centro científico y tecnológico que llevaba 20 años en desarrollo, en funcionamiento. Creo que ese objetivo, al menos humildemente, se ha cumplido, porque para que el gobernador haya saltado desde su oficina como si le hubieran puesto un alfiler en el poto directamente al set de Antofagasta TV, quiere decir que algo lo remeció. Bien, sin más preámbulos, los quiero invitar a ver el capítulo número 35, titulado Rojo, el libro que incomoda al gobernador regional de Antofagasta. Aquí arranca Smart Channel. Es que cuando yo era parte del directorio, a mí me tocó ver las rendiciones, los balances anuales del CICITEM, y eran balances anuales que concordaban con los recursos que se entregaban. De hecho, todos estos intendentes fueron parte de distintos directorios y vieron esos balances anuales. Pero además, como gobernador actualizado. Pero no obstante aquello, nosotros hicimos una mejora. Nosotros pedimos boletas de garantía y pedimos un sistema para resguardar que los recursos que se entregaban al CICITEM tuvieran un respaldo. Y de hecho hubo una fiscalización que hizo Contraloría en donde se plantearon algunas observaciones que se remediaron respecto del CICITEM. Entonces, la verdad es que es con todos los consejos regionales, no solamente con los consejeros de derecha, estaban todos los consejeros regionales, fueron parte de esta acción de entregar mayores antecedentes a la Fiscalía. Y la verdad es que la Fiscalía, cuando anuncia que está pidiendo esta hora para hacer la imputación, lo hace sobre la base de la tesis del gobierno regional. O sea, el gobierno regional habló de fraude al fisco, habló de malversación de fondos, porque en ese momento, cuando lo que nos llega de denuncia, se nos plantea que lo que había era tomar los recursos, llevarlos a cuentas privadas y después, en el fondo, restituir esos recursos para hacer las rendiciones. Que es lo Hoy, en nuestro podcast Smart Channel, hablaré sobre Rojo, el gran fraude a la ciencia, el libro que incomoda al gobernador regional de Antofagasta. En la primera parte, me referiré a los dichos del señor gobernador en cuanto a la actuación del GORE, Gobierno Regional, y la auditoría realizada por la Contraloría Regional de Antofagasta. Afirma el señor gobernador Díaz
que la Contraloría General de la República no encontró ninguna deficiencia respecto de los controles del GORE. Instó, ¿no es cierto?, al autor del libro a expresar las fuentes primarias, llamó él, de nuestro texto. Bueno, la fuente que utilizamos para hacer los comentarios y análisis son, en primer lugar, el informe final número 417 del 13 de diciembre de 2024. Estos antecedentes o el resultado de este informe fue remitido por la Contraloría Regional al gobernador, al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado mediante los oficios que se muestran en esta pantalla. Algunas de las observaciones realizadas por la Contraloría son que se evidenció de la revisión a las rendiciones de los recursos otorgados al CICITEN y aprobados por el gobierno regional, la rendición de gastos que no estaban contemplados dentro del programa. Insta también a que en lo sucesivo la entidad disponga las medidas de control y supervisión que resulten necesarias para que en instancias de las revisiones de las rendiciones de fondos, los funcionarios a cargo de tal función identifiquen que los gastos rendidos por las entidades ejecutoras de fondos se ajusten a los convenios. Cabe decir que este informe se refiere a varias corporaciones y se pronuncia sobre la revisión de los convenios suscritos entre el gobierno regional y esas corporaciones. Entre esas, no solo CICITEN, sino que también Fundación Procultura y otras. Uno de las observaciones que hace este informe es la ausencia de un manual de procedimiento para la revisión de las rendiciones efectuada por la División de Presupuesto e Inversión Regional del Gobierno Regional. Y ahí se puede leer con más detalle. De los antecedentes revisados por la entidad de control regional, se concluye que el GORE no consta que el GORE haya efectuado su rol de supervisor. Por otra parte, señala el informe que se deja en evidencia las debilidades de control en el proceso de revisión de las rendiciones, lo cual, concluye, no le permiten al gobierno regional evidenciar la inclusión de gastos que no proceden. Uno de los rechazos es el que aparece ahí respecto del contrato de trabajo del gerente director. De toda esta revisión surge la instrucción de la Contraloría Regional hacia el GORE, en el sentido que, dice textualmente, deberá instruir un sumario administrativo para investigar eventuales responsabilidades administrativas. El señor gobernador, en su intervención en el programa, señaló que habían hecho el sumario. Ese sumario no se sabe en qué concluyó, si estableció responsabilidades, si estableció sanciones, así es que no nos podemos referir a él.
Un segundo punto que abordó el señor gobernador dice relación con la denuncia presentada al Ministerio Público. Afirmó que el único que puso la denuncia fue este gobernador. El GORE habló de fraude al fisco, habló de malversación de fondos. En otro segmento también vuelve sobre lo mismo y pregunta, ¿quién pone la primera denuncia? Responde, el GORE, porque yo era el gobernador. A ver, sobre este particular. Lo primero que hay que decir que los antecedentes que fundamentaban esa denuncia fueron entregados el 24 de enero de 2025 por 3 profesionales del CICITEN. Documentos y evidencia que fue entregada a 2 funcionarios del gobierno regional. Fue este antecedente, entonces, el que permite al gobernador presentar en enero de 2025 una denuncia, que no es otra cosa que la noticia que se da al ente persecutor, en este caso la Fiscalía Local de Antofagasta, para que en presencia de hechos que pudieran constituir delitos, investigue. No se es parte, no se interviene, no tiene la calidad de interviniente, es decir, solo informa. Ahora, los antecedentes, si bien indican que esto se hizo, que efectivamente, hay 2 consideraciones que hay que tener presente. La primera de ellas es que el gobernador actuó bien, por cuanto como funcionario público que accede o al que le son entregados antecedentes precisamente que pudieran ser constitutivos de delito, tiene la obligación legal de ponerlos a disposición de las entidades persecutoras. La Fiscalía Local de Antofagasta se encuentra investigando hechos denunciados por la Contraloría Regional y por el gobernador de Antofagasta. Fue una auditoría realizada por la Contraloría la que inicialmente detectó las irregularidades. Los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía, la que comenzó la investigación. Fraude al fisco y malversación de fondos públicos en el Centro de Investigación Científico y Tecnológico. Otra cosa distinta es quien interpuso la primera querella, es decir, esa acción penal, ¿no es cierto?, por la cual uno se hace parte en la investigación y queda habilitado, para pedir diligencias, para presentar antecedentes, etc. Y aquí, ¿con qué nos encontramos? Con que, con fecha 4 de marzo del 2025, fue el CICITEN quien interpone la primera querella contra Rubén Rojo por apropiación indebida. Casi 7 meses después, es el gobierno regional quien ingresa una segunda querella por fraude al fisco en contra del señor Rojo, lo cual sucede con fecha 21 de octubre de 2025. Ahora, también conviene aclarar acá que, como ya dijimos, el informe de la Contraloría fue remitido, ¿no es cierto?, al Ministerio Público en diciembre del 2024. Es decir, la Contraloría se adelantó al gobierno regional, sin perjuicio de que debemos señalar que esos antecedentes remitidos a la Fiscalía o al Ministerio Público por la Contraloría Regional emanaban de esa revisión que se hizo. No estaban expresamente ligados a los hallazgos
puestos en conocimiento de la autoridad regional por los funcionarios del CICITEN en enero. Es decir, esto demuestra que el gobernador no fue el único ni el primero en ejercer la acción penal que correspondía. Fue una auditoría realizada por la Contraloría la que inicialmente detectó las irregularidades. Los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía, la que comenzó la investigación. Fraude al fisco y malversación de fondos públicos en el Centro de Investigación Científico y La Tecnológico. Fiscalía Local de Antofagasta se encuentra investigando hechos denunciados por la Contraloría Regional y por el gobernador de Antofagasta. Como tercera parte, hablemos sobre la auditoría externa realizada por Fortunato y Asociados. De acuerdo a lo que expresó el señor gobernador, comillas, según ese informe, CICITEN no daba certeza para seguir entregándole recursos con ese nivel de manejo. La fuente consultada fue precisamente el informe emanado de esa auditora, que hasta el día de hoy, 31 de julio del 2026, está disponible en la página del propio gobierno regional, en Transparencia Activa. Si uno pincha el enlace, lo derivará, ¿no es cierto?, al informe de avance y al informe final de esa auditoría. Que, dicho de paso, en ninguna parte señala lo que el señor gobernador expresó. La auditoría solo menciona a grandes rasgos los hallazgos de desorden, de falta de control, de falta de antecedentes, con los cuales se encontró al auditar al CICITEN. Una segunda fuente consultada, y no obstante que la sesión en que se trató precisamente el informe emanado de la auditora Fortunato se declaró como reservada, este autor tuvo acceso al acta del 14 de octubre en el que precisamente se expuso los resultados de la auditoría externa. Esta es la segunda fuente oficial, primaria, como señala el señor Díaz. Y aquí algunas de las observaciones más importantes. Se menciona que se quiso corroborar los saldos contables con las respectivas cartolas bancarias, lo que en contabilidad se llama conciliaciones bancarias. Respecto de 16 cuentas corrientes, todas del Banco Santander, pero que no se les proporcionaron los antecedentes para realizar dicho trabajo. Solo el Banco Santander puso a disposición algunos periodos en que se hizo la circularización bancaria, es decir, se pidió al banco, ¿no es cierto?, copia de las cartolas y de los movimientos. Si bien se habla de 16 cuentas, en nuestro libro dejamos claro que las cuentas intervenidas fueron efectivamente 12. En cuanto a los antecedentes que debían constar de las sesiones de directorio, también se mencionan en el informe forense la inexistencia de tales antecedentes. Y por último, se hace también una evidencia respecto de la diferencia entre los fondos rendidos y los fondos aprobados por el gobierno regional. Otro punto abordado por don Ricardo Díaz en el programa fue el relativo al concurso mediante el cual se nombra en el año 2018 a Rubén Rojo como director gerente del CICITEN. Don Ricardo
atribuyó dicha designación a don Marco Antonio Díaz, señalando, ¿no es cierto?, que era otro el día que había hecho tal nombramiento. Fuente oficial. Ese ordinario que aparece en pantalla, que es el remitido por el gobierno regional, firmado por don Marco Antonio Díaz, expresa en el último párrafo lo siguiente. En la sesión del directorio de fecha 23 de febrero se seleccionó al señor Rubén Rojo para el cargo. Esto hay que analizarlo considerando lo siguiente. Don Marco Antonio Díaz recibió un llamado del expresidente Piñera el sábado 24 de febrero para asumir como intendente de la región de Antofagasta, cargo que asumió el 11 de marzo del año 2018. Es decir, cuando asume don Marco Antonio Díaz, y de acuerdo a la evidencia que indicó, el señor Rojo ya había sido designado, seleccionado por el directorio del CICITEN. Por lo tanto, no es efectivo que haya sido nombrado por el intendente Díaz. Ahora, cuestión distinta es los rumores que indicarían que esto de mantener a Rojo, no obstante asumir un gobierno regional de otro sector, habría sido una especie de acuerdo con gente del Partido Socialista, al cual pertenecía Rojo, para no innovar en la materia. Personalmente me parece que no veo al gobernador Marco Antonio Díaz metido en un tema de esa naturaleza, por lo tanto no puedo afirmar que así haya sido. Lo relevante es lo que estoy diciendo. Ahora, para entender un poco, y aquí comparto quizá la cierta confusión de roles que se produce por un sistema de gobernanza, de diseño de una política de centro regional que mezcla roles, algo así como la Santísima Trinidad, un Dios y tres personas diferentes. En el caso que nos ocupa, una autoridad en tres roles diferentes. Don Ricardo Díaz fue consejero regional en el periodo 2018-2020 y solo para citar, porque así como le llamó la atención al consejero señor Díaz, a mí también me llamó la atención y por eso lo cito. En cuanto le llama, dice él, la atención el perfil de una de las personas que se proponía en ese minuto para ocupar el cargo de representante del gobierno de una persona en el directorio del CICITEN. Entonces dice, me llama la atención porque se trata de un ingeniero comercial que va a participar en un centro de investigación para la minería. Estamos hablando del año 2019, es decir, Rojo ya estaba ejerciendo la dirección ejecutiva del CICITEN. Entonces la pregunta legítima que yo me hago, ¿y no le llamó a don Ricardo Díaz la atención que ese centro científico y tecnológico tuviera como máximo ejecutivo a un psicólogo? Esto es una de las incoherencias que yo de pronto observo en el mensaje, en el lenguaje del señor gobernador. Ahora, posteriormente, asume
como gobernador regional y al mismo tiempo como presidente del Consejo Regional en el periodo 2021 a la fecha. Y en esa misma periodo también ejerce el cargo de presidente del directorio de CICITEN entre 2022 y abril de 2024. Claro, ¿cómo no va a haber una confusión de roles en tan diversas materias? Por eso, cuando analizamos la presentación de la denuncia, dije, él actuaba ahí como gobernador regional, como figura del gobierno regional unipersonal. Distinta es su participación como presidente del Consejo Regional. O sea, ahí no tenían nada que ver ni nada que hacer los consejeros regionales, porque además esa denuncia y la posterior querella incluso se presentan por el gobernador regional, persona única, como representante legal del gobierno regional, como gobernador regional. Dicho sea de paso, y hago un paréntesis, en esa querella interpuesta por el gobierno regional se menciona erradamente que Rojo Maturana es funcionario público. Pero sigamos. Sobre el libro Rojo, el gran fraude a la ciencia, y como último punto, don Ricardo dice, la verdad no puedo hacer ningún spoiler para los que no entendieron, o sea, no puede hacer ninguna revelación de datos claves, ¿no es cierto?, de la trama del libro. Él. A ver, tiendo a pensar que lo que quiere decir es que el libro no revela datos clave, pero eso no es un spoiler. Bueno, pero dice, porque lo único que el libro dice es lo que ya sabíamos en la prensa. O sea, no hay ninguna información nueva y en ese libro dice no hay ninguna fuente primaria de investigación. A ver, con todo lo que yo les he ido contando latamente, que asumo que es una lata, el libro claramente dice más que lo que consignaba la prensa. Que dicho sea paso, o sea, es el contexto, es entre muchos antecedentes el insumo que permitió contextualizar una realidad donde la mala política, las malas prácticas de algunos de ellos hicieron colapsar a un centro científico y de paso, obviamente, provocó la desvinculación de sus 31 trabajadores. Ese hecho que el gobernador reconoce públicamente hoy, que afectó a personas que, dice él, probablemente nada tenían que ver. Y en cuanto a otra observación que quiero hacer, él atribuye directamente un delito y dice que ese delito lo cometió don Rubén Rojo. En el CICITEN efectivamente hubo un delito, dijo, de una persona en particular, que saltándose los controles que existían, ¿no es cierto?, encontró la forma de cómo apropiarse del recurso. A ver, seamos claros. ¿Qué controles? ¿Cuáles? Si ya he expresado y he aclarado que la Contraloría dijo que no habrían tales controles. Dice además que nunca tuvo
acceso a las cuentas de CONICET de Corfo. Pero, a ver, ¿y cómo tuvo ese acceso la consultora Fortunato, que pudo analizar las 16 cuentas? A ver, no era que él fue director y presidente del directorio del CICITEN. ¿No podía pedir eso? O los directores o los demás presidentes de directorio, entre los que se encontraba don Jorge Molina Cárcamo, no pudieron hacer ese trabajo. ¿Qué se los impedía? ¿Por qué los trabajadores el 24 de enero del 2025 pudieron entregar las cartolas bancarias de todas las cuentas precisamente al gobierno regional? Ahora, con respecto al delito en sí. Y esta es otra de las incoherencias del señor gobernador. Suspende la prohibición de fondos por 170 millones. Luego los tiene que entregar para el pago de finiquitos igual. ¿Qué cuestionamiento hacemos en el libro? Que ese acuerdo de entregar esos fondos emanaba del Consejo Regional, no del gobernador, del Consejo Regional. Y ese acuerdo de entrega debía anularse del mismo modo mediante otro acuerdo, en contrario, cuestión que no se hizo. Actuación absolutamente unipersonal del señor Díaz. ¿Por qué? Si ya ha reconocido que no tenía acceso a las cuentas ni de Corfo ni de la ANIT, no de CONICET, CONICET ya había muerto hace mucho tiempo, de ANIT y de Corfo, ¿cómo estaba él seguro de que los fondos de los cuales se apropió Rojo Maturana eran los recursos que entregaba el gobierno regional? Un dato de los muchos que hay en el libro, que no estaban en la prensa y que no están. ¿Cómo explica que durante 35 meses entre el año 2022 y 2025 el señor Rojo no recibía su sueldo líquido? ¿Lo dijo la prensa? No, lo dice el libro. 159 millones que Rojo abonó a los autopréstamos, como llamaba él, que sacaba del CICITEN. Esto también lo planteo en el libro y lo dije en alguna entrevista. Va a tener consecuencias, porque va a exigir al gobierno regional como querellante por fraude al fisco demostrar eso. Porque si no eran fondos del gobierno regional, entonces su calidad de querellante se va a ver debilitada. Y por otro lado, si el señor Rojo dice, no, a mí me autorizaron para usar dinero del CICITEN porque yo los iba devolviendo. Claro, tendrá que demostrar y probar que existía una autorización. Ahora, y aquí hago nuevamente un paréntesis. El libro recoge la evidencia constatable, la que tenía fundamentos. Hubo 2 o 3 personas que me señalaron en tiempos distintos que todo este manto de protección del que gozaba el señor Rojo
provenía de su calidad de prestamista. Y por tanto, existían evidentemente personas que lealmente eran sus clientes y que lealmente lo defendían. Porque de otro modo, la maquinaria del préstamo no iba a funcionar. Y también me contaron que cuando algunas de esas personas dejaron de pagar, se produce el hoyo financiero y se descubre el delito. Ese antecedente no está en el libro. Primero, porque no es constatable. Segundo, porque escapa al propósito de esta obra. Esta obra lo que hace es poner en evidencia cómo una mala gestión administrativa, no política, administrativa, si se quiere corporativa, puede llevar al cierre de un centro científico. Señor Díaz, usted ha dicho, en 20 años hubo distintos gobiernos de distintos colores que fueron gobernadores, intendentes. Señor Díaz, el señor Rojo Maturana comienza su primer zarpazo en enero o febrero del año 2019. Está en el libro. Antes de esa fecha no existe evidencia de que otros directores ejecutivos hayan tenido problemas de tal envergadura. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto coincide con su periodo, tanto en cuanto gobernador regional, en cuanto presidente del Consejo Regional, y más grave aún, en tanto presidente del directorio del CICIT. Por lo tanto, y lo planteo en el libro, aquí hay responsabilidades que no se han asumido y una de esas es la suya. Porque en diversas sesiones que también están en el libro, se pidió insistentemente informar o pedir informes sobre la marcha, especialmente en materia de dinero, de fondos, a los representantes del CICIT en el directorio, que eran del gobierno regional, al mismo gerente. Todos esos acuerdos fueron insistentes en el tiempo. Y usted, como presidente de ese consejo regional, tenía la obligación de hacer que los oficios respectivos efectivamente se enviaran. Y los consejeros regionales tenían la obligación de pedir cuenta de esos oficios. Ninguno actuó ni en uno ni en otro sentido. Y así llegamos a lo que llegamos. Entonces, para cerrar, el libro carece de fuentes primarias. Con toda esta lata de exposición, y perdón a quienes pueda incomodar, ser latero, digamos, no hago más que responder a sus infundadas observaciones. Y en lo que viene, además, tendrá que accionar, no solo en este caso, en todos los otros en investigación, por la recuperación de los fondos. Fue la Contralora Dorothy Pérez quien exigió las pólizas de garantía. Y en algunos casos se lograron, en otros no. No fue una medida que usted haya adoptado.
Otra inconsistencia, señor Díaz. Nos dice entonces que el señor Arturo Molina fue quien eligió al señor Rojo como ganador del concurso. Señor Díaz, desde el inicio de este caso, una de las figuras más cuestionadas ha sido precisamente el señor Molina Enríquez. Sin embargo, usted no duda en contratarlo como asesor en materias de energía, a lo menos los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2025, por un honorario de 3 millones. A sabiendas de lo que la figura de este ex intendente representaba en este caso. Finalmente, señor gobernador, y siempre hablando de materia de responsabilidad, este tema se trató en extenso. A mí no me lo mandaron, porque a mí no me mandan nada ni me pautean. Pero yo, dentro de toda la información que revisé, que fue mucha, varios videos, varias entrevistas, varios textos, revisé un programa del capítulo 76 del programa Radar de Antofagasta TV, donde se debate en extenso el tema de las responsabilidades, que hasta ahora, insisto, no han sido asumidas. Y es bueno, es sano, que quienes tuvieron responsabilidades administrativas así lo declaren. No hablo de responsabilidades políticas, porque no soy político. Esta no es una investigación periodística, lo dije el primer día, no soy periodista. Pero no puedo guardar silencio ante tanta sinvergüenzura. Gracias. Nos vemos en un próximo capítulo, como siempre, aquí en Smart Channel.